tema de los combustibles es inagotable. Por el Twitter muchas personas me dicen, habla de los combustibles, hace un reportaje de ellos y hemos venido haciendo una serie de reportajes que nos haga entender por qué realmente estamos pagando uno de los combustibles más caros del mundo. ¿Cuál es la razón? En un reportaje pasado que ya emitimos el 13 de agosto, dábamos algunas pinceladas, algunas opiniones del por qué el precio de petróleo sube y sube y sube. Fue a raíz de que bajó un poquito, pero ya vemos todas estas semanas cómo ha ido subiendo. ¿Qué es realmente lo que pasa? A veces la realidad última de las cosas es el secreto mejor guardado del gobierno. Por ejemplo, lo de Petrocaribe, que uno pensó que ese arreglo, ese acuerdo iba a estar lleno de bondades cuando fue firmado hace unos años atrás. Pensamos todos que con ese acuerdo Petrocaribe se iba a rebajar la gasolina, pero año tras año hemos visto que eso no ha sucedido. Entonces, ¿para qué nos sirve Petrocaribe? Para endeudarnos mucho más y hacer una segunda deuda nacional posiblemente impagable. Veamos este recorrido a través de Petrocaribe. Los precios de la gasolina no dejan de estar en boca de todos. Y es que cuando vamos a pagar por llenar nuestro tanque, nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya precios tan altos cuando existe un favorable acuerdo con Venezuela, el que fue tan mencionado hace unos años, Petrocaribe? Hay que agradecerle a Venezuela el resto de Petrocaribe. Nadie quisiera pensar la situación de la economía dominicana sin Petrocaribe. A la fecha hemos logrado diferir cerca de 2.300 millones de dólares por concepto de pago de factura petrolera. Petrocaribe, al que pertenecen 18 países, fue firmado por el presidente Leonel Fernández y Hugo Chávez en 2005, estableciendo que el petróleo comprado a Venezuela se pagaría así: una mitad a 90 días en efectivo y la otra a 25 años con un 2% de interés, aunque el petróleo comprado a más de $40 el barril solo tendrá un interés de 1%. Hay que decir que el acuerdo otorgó incluso 2 años de gracia en el pago de esta deuda, que ya se cumplieron. Ese es un acuerdo que tiene características únicas en el mundo. No es un acuerdo, no hay nada similar, no hay ningún banco, no hay ninguna empresa y no hay ningún estado que le ofrezca a otro las condiciones que Venezuela ha colocado a propósito del acuerdo Petrocaribe. Pero la impresión es que nada de eso se está reflejando en el bolsillo de los dominicanos. Gracias a Petrocaribe, este año el gobierno dominicano ha evitado pagar en el momento 620 millones de dólares, ayudando a amortiguar el precio del petróleo. Pero este ahorro temporal no ha disminuido el precio de la gasolina a los consumidores. Probablemente es difícil que lo entienda la ciudadanía dominicana cuando uno dice que tiene un acuerdo favorable en materia de suministro de petróleo. Entonces la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué eso no se refleja en el precio del combustible? El pasado día 12 de agosto, estando a 237 pesos por galón, recibimos el regalito de una baja de 10 pesos. Alegría que pronto se disipó cuando la semana siguiente se aumentó a 3 pesos, la otra a 2 pesos, 4 pesos luego y la última al fin una baja de 30 centavos. Para quedar a 235.70, casi el mismo precio que tenía hace un mes. Por suerte, no todos somos tontos, algunos sabemos sacar cuentas. Me han preguntado en muchas ocasiones por qué si hay un acuerdo favorable para República Dominicana en materia de suministro de petróleo, ¿por qué no bajan los precios? Bueno, yo les he dicho que es una decisión soberana del Estado Dominicano de fijar los precios de los combustibles internamente en el mercado interno. Ahora, 6 años después de firmado el acuerdo, los dominicanos solo oímos hablar de Petrocaribe para reconocer la gran deuda con Venezuela, que crece sin parar y que nos quedan ya 19 años para saldar. Que parece mucho,
Pero ese tiempo se hace poco para pagar los más de 2.000 millones de dólares de la deuda de hoy, que para ese entonces puede ser de 10.000 millones de dólares. Todo depende de lo que se haya ido liquidando cada año. Por ejemplo, el pago de este año es de 59 millones de dólares y el próximo será de 74 millones de dólares, con un crecimiento de la cifra de 15 millones de dólares cada año. Las deudas no son ni buenas ni malas, dependiendo cuál es el uso que se le da a esos fondos. Ahí sí yo tengo ciertas reservas con el tema de Petrocaribe, porque en un mundo ideal, si tú estás recibiendo fondos de financiamiento, es para financiar no gasto corriente, sino una serie de proyectos. En opinión de muchos analistas, aunque después de Cuba, República Dominicana es el segundo país de más consumo de Petrocaribe, está al final de la lista a la hora de aprovechar las potencialidades del acuerdo. Estamos hablando de proyectos de alta envergadura social, el financiamiento de temas como educación y salud, el financiamiento de proyectos de envergadura en materia de electricidad, que es uno de los grandes problemas que para el desarrollo tiene República Dominicana, la generación de electricidad. Lejos de invertir en nuevas fuentes de generación, el dinero de Petrocaribe se está usando en subsidiar el consumo total, el cual es un barril sin fondo, ya que el acuerdo ha permitido usar para esto 400 millones de dólares, pero solo este año el subsidio eléctrico supera los 500 millones. Parece que el futuro, una vez vencido Petrocaribe, será bastante oscuro. Nos pasará lo que siempre nos pasa. Cuando terminan los acuerdos tenemos que correr con los gastos y pagar la cuenta. Y obviamente en situaciones peores de las que comenzamos. Claro que para ese momento los que administran el presupuesto de hoy posiblemente ya no estarán en el futuro. Definitivamente Petrocaribe no está diseñado para una mentalidad política de 4 años. Lo ideal sería poder utilizar este dinero para obras de inversión, obras de desarrollo que permitan el futuro repago de eso. Si no, efectivamente, corremos el riesgo dentro de 10, 15 años, cuando se haya acumulado mucho más dinero de Petrocaribe, cuando ya haya que hacer pagos de 300 o 400 millones de dólares cada año, que este peso adicional no recaiga solamente en las próximas generaciones. Durante ese tiempo, los dominicanos seguiremos esperando a que las inversiones sociales lleguen algún día y que nuestra comodidad de hoy no sea mañana la deuda impagable de nuestros hijos.